Perfecto. Vamos a checar etimológicamente qué significa la palabra átomo. ¿Es la partícula más pequeña de la materia? Ok. Dice el compañero que el átomo es la parte más pequeña de la materia que conserva sus propiedades químicas. Muy bien. Vamos a checar, chicos, que la parte o esta parte del concepto del átomo ha sido importante a través de los años para el estudio de la química. ¿Vale? Efectivamente, del griego, la palabra átomo significa sin división. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decían los filósofos griegos? Que toda la materia se puede dividir o se puede fragmentar, pero va a llegar un momento en que esa materia ya no se va a poder dividir, y a eso es a lo que ellos llamaron átomo. ¿Vale? Entonces, este es un modelo filosófico, es una idea filosófica, por eso el concepto de átomo significa sin división, aunque ya sabemos que dice el compañero que es la parte más pequeña de la materia y le agregamos que conserva sus propiedades físicas y químicas. ¿Por qué conserva esas propiedades químicas? Porque el átomo está formado por tres partículas fundamentales, que son los protones, los electrones y neutrones. ¿Vale? Esas son las tres partículas fundamentales del átomo que le van a dar esas características o esas propiedades. Vamos a ver cómo se ha desarrollado a través de los años el concepto del átomo. ¿Sí? Entonces decían los filósofos griegos: cualquier materia que ustedes agarren, que puede estar en el estado sólido, líquido o gas, cuando la divido, ¿sale? Esa materia se va a ir fraccionando o se va a ir dividiendo de tal manera que ustedes van a llegar a un momento en que esa va a ser la mínima parte de esa sustancia que va a conservar esas propiedades físicas y químicas. Aquí tengo esa mínima parte de la materia, ya no la tengo porque se me cayó, ¿sale? Aquí está esa mínima parte de la materia, a lo que los griegos le llamaron átomo, ¿ok? Esta idea fue propuesta por Demócrito, ¿ok? Demócrito, ¿sí?, básicamente fue el filósofo que le interesaba trabajar con la parte de la química o de la alquimia, ¿sí?, con todos aquellos conceptos o sustancias que nos rodean en la naturaleza. Y entonces, a partir de ahí, ellos o los griegos establecen que el átomo es la parte más pequeña de la materia y que no tenía división, ¿sale? Entonces, a partir de ese momento, pasaron diversos años, cuando el hombre de ciencia empieza a investigar cómo está estructurada la materia. ¿Se acuerdan que veíamos, ¿sí?, que los griegos o en la antigüedad pensaban que los elementos era la tierra,
el suelo, no es la misma, ¿verdad? La tierra, el agua, el fuego y el aire. ¿Sale? Esos eran los elementos. Y entonces, ¿qué dicen? A través de los años descubrieron que el agua se puede descomponer en elementos. A través de los años descubrieron que la tierra está formada por diversas sustancias, diversos minerales, diversos elementos o diversos compuestos químicos. Y entonces, así es como surgen las teorías de los modelos atómicos. Solamente vamos a mencionar algunos, ¿sale? Los más sobresalientes o los que nos interesan en la química para llegar al modelo atómico actual. ¿Ok? Vamos a checar que uno de los primeros modelos atómicos fue el propuesto por Dalton. ¿Sale? Entonces, estos modelos que vamos a trabajar o que vamos a revisar se les llaman modelos atómicos científicos, porque Demócrito se basó nada más en la filosofía para deducir que el átomo era la parte más pequeña de la materia que ya no tenía división. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar. El primero fue Dalton, luego tenemos a Thomson, ¿sí? Después de Thomson tenemos a Rutherford, ¿ok? Después de Rutherford tenemos a Bohr, y después tenemos el modelo de la mecánica cuántica. ¿Sale? Modelo de la mecánica. A ver si se alcanza a ver, si no te lo hago más grande. Mecánica cuántica. Ok. Entonces nosotros vamos a revisar estos modelos. Yo se los voy a platicar ahorita y ya ustedes el día de mañana van a hacer su línea de tiempo o van a entregar su línea de tiempo sobre los modelos atómicos y algunas otras características que ahorita les voy a indicar y que mañana vamos a complementar. ¿Sale? Ahorita yo les voy a platicar nada más a grandes rasgos cómo se fue estructurando, cómo fue evolucionando la palabra átomo. ¿Sale? Y entonces decía, ¿sí? Que el átomo, decía Thomson, el átomo es una esfera sólida. ¿Sale? Consideraba al átomo como una esfera sólida. Esa esfera sólida, ¿sí? Básicamente, ok, decía que el átomo, igual que Demócrito, pero ya lo hizo de forma científica, dice efectivamente, el átomo, dice, es una esfera sólida, ¿sí? Y por muchos años, ¿sí? Se conservó, me faltó una L aquí, de Dalton, ahí está, perdón, ok. Dalton dice que es una esfera sólida y pasaron muchos años y siguió conservando ese concepto de Dalton de que el átomo era una esfera sólida. Pero él dijo algo importante, los postulados de Dalton. Entonces es lo que vamos a investigar, los postulados de Dalton. ¿Sale? ¿En qué consisten esos postulados? ¿Sí? Cuando se combinan los elementos para formar sustancias, siempre los átomos lo hacen en átomos enteros, nunca lo hacen en mitades de átomos o en cuarto de átomos. Entonces, algo importante aporta la teoría de Dalton, ¿sí? Entonces dice, van a guardar una relación estequiométrica entre la combinación de los átomos. Todavía ellos no sabían o no podían deducir que el átomo estaba formado por tres partículas fundamentales. Ellos nada más decían, el átomo es una esfera sólida y se acabó, ¿sale?
Y entonces, lo importante de Dalton son sus postulados que vamos a investigar. Después de Dalton aparece Thomson. Y entonces Thomson propone un modelo y descubre que el átomo, ¿sí?, no nada más es una esfera sólida. Dice, esa esfera sólida tiene cargas negativas incrustadas. ¿Sí? Descubre que el átomo tenía cargas negativas. A pesar de que no puede demostrar las cargas negativas y las cargas positivas, él predice o sugiere, como sabían que los átomos eran eléctricamente neutros y que no podía estar cargado con una sola cantidad de energía negativa, dice, entonces el átomo tiene cargas negativas y para que sea estable debe de tener cargas positivas. Y entonces propone un modelo atómico donde él predice que el átomo tiene cargas negativas y que debe tener cargas positivas para que éste sea eléctricamente neutro. ¿Vale? Y después aparece Rutherford. Rutherford quería explicar o quería demostrar las ideas de Thomson, ¿sí? Y entonces agarra y hace un experimento. Dice, ok, vamos a ver y vamos a demostrar que efectivamente el átomo, ¿sí?, como lo predice Thomson, tiene cargas negativas y tiene cargas positivas. ¿Qué es lo que hace Rutherford? Agarra placas delgadas de oro, vamos a ponerle aquí placas delgadas de oro y las bombardea con partículas alfa. ¿Sale? Es como cuando ustedes agarran a una roca y la empiezan a pegar con otras rocas, o cuando golpean metales, ¿sale? Y entonces algo por el estilo hace Rutherford, y Rutherford coloca unos electrodos, ¿sale? Este es un electrodo con carga positiva, y por acá coloca otro electrodo con carga negativa. Vamos a poner de este lado las cargas positiva y negativa. Ahí está. Y entonces todo esto lo encierra, ¿sale? Y cuando bombardea, efectivamente, ¿sí?, para demostrar, va a haber partículas que son atraídas por el electrodo positivo y va a haber partículas que van a ser atraídas por el electrodo negativo. ¿Sale? Ya sabemos que cargas iguales se rechazan, cargas diferentes se atraen. Y entonces dice, hay partículas con cargas negativas que van a ser atraídos por los electrodos positivos, ¿sí?, que son los electrones. Y entonces dice, ok, entonces va a tener partículas con carga negativa que van a ser los electrones. Y luego había partículas con carga positiva que eran atraídos por el electrodo negativo. Y ok, entonces también va a haber protones. Cuando estaba haciendo ese experimento, ¿sí?, se dio cuenta que había partículas que no eran atraídas por ninguno de los dos electrodos. Y entonces Rutherford, con el afán de demostrar las partículas positivas y negativas, descubre los neutrones. Dice, el átomo también va a tener partículas neutras, ¿sale? No fueron atraídas por ninguno de los electrodos. Entonces a esas partículas les llamaron neutrones, neutras, ¿ok? De esta forma, él demuestra o comprueba que efectivamente el modelo de Thomson propuesto de que la materia tenía partículas negativas incrustadas, dice, ok, eso es cierto,
¿sí? El átomo va a tener partículas negativas, pero también tiene partículas positivas y también tiene partículas neutras. Pero algo interesante que nos dice Rutherford es que en el núcleo del átomo es donde se encuentra la mayor cantidad de masa acumulada, donde se encuentran los protones y los neutrones. Y que alrededor o en la periferia es donde se encuentran distribuidos los electrones. Y entonces algo interesante que descubre Rutherford, aparte de las tres partículas fundamentales del átomo, él dice que el átomo es una esfera hueca. ¿Sí? Dice, el átomo es una esfera hueca y el núcleo es donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de materia. Y ahí es donde se encuentran los protones y los neutrones. Y entonces, el protón, el neutrón y el electrón deben de tener una masa atómica. ¿Sí? Las partículas subatómicas deben de tener una masa atómica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a investigar también. ¿Cuál es la masa atómica de esas tres partículas fundamentales? ¿Ok? Bien, después de que propone su modelo Rutherford, aparece Bohr, ¿sale? Y dice, todavía me interesa profundizar un poquito más sobre el átomo. Y entonces Bohr dice, ok, tienen razón, el átomo, ¿sí?, es una esfera o tiene un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones. Pero el átomo va a tener niveles de energía. ¿Ok? Propone niveles de energía y descubren que el átomo tiene 7 niveles de energía. ¿Ok? Entonces dice, los átomos va a ser como un sistema planetario solar y los electrones van a estar distribuidos en niveles de energía. Y un electrón puede pasar de un nivel de baja energía a un nivel de alta energía. ¿Ok? Y entonces predice, todos los elementos para ser estables deben de tener cierto número de electrones en su último nivel de energía. En el primero dicen que el átomo solamente tiene 2 electrones. ¿Sale? Dice, el átomo va a tener 2 electrones en el primer nivel de energía. En el segundo nivel de energía va a tener 8 electrones. En el tercer nivel de energía va a tener 18 electrones o puede tener 8 electrones. En el siguiente nivel de energía va a tener 36 electrones o va a tener 8 electrones. En el siguiente nivel de energía y así sucesivamente, los voy a manejar con 36. Bueno, aquí vamos a poner 18 o 8. 36, 18, 8 electrones, 18 y 8 electrones y el último 8 electrones. ¿Ok? Luego vamos a ver que lo interesante del modelo de Bohr es los 7 niveles de energía. Esos 7 niveles de energía se siguen conservando en el diseño de la tabla periódica actual. Esos 7 niveles de energía son las 7 filas horizontales que llamamos periodos
en la tabla periódica, ¿vale? Si ustedes revisan ahorita rápidamente su tabla periódica, tiene 7 filas horizontales, sin contar las 2 de hasta abajo que son las tierras raras, porque esas van incrustadas en la parte de arriba, ¿sí? Checa la tabla periódica, esos 7 niveles de energía o esos 7 periodos es a lo que Bohr se refería con los 7 niveles de energía. Y si se dan cuenta, en la primera fila solamente tengo de este lado al hidrógeno y de este lado al helio, ¿sale? Y revisamos, el número atómico del hidrógeno es 1 y la del helio es 2. Y entonces tenemos un elemento con un electrón y un elemento con 2 electrones. Y empieza la fila otra vez. Y tenemos, ¿sí?, 2 elementos en la primera fila y en la segunda fila tengo 8 elementos. ¿Sí? Si ustedes revisan la fila horizontal, la segunda fila tiene 8 elementos. Empezando con el litio, termina con el neón. Y si ustedes revisan, tiene el litio 3 electrones y el neón tiene 10 electrones. ¿Vale? 10 que son 8 y 2 de los niveles anteriores, de ahí sacamos los 10 electrones. Ok, esto lo vamos a revisar más adelante con más detalle para que vayamos viendo cómo están distribuidos los elementos en la tabla periódica. ¿Vale, chicos? Entonces, ¿qué es lo que no se me debe de olvidar? Que Bohr propone que el átomo está formado por un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones y que los electrones se encuentran distribuidos en 7 niveles de energía, ¿vale? Entonces, para la mayoría de los elementos, el modelo de Bohr es válido, ¿sí? Representar 8 electrones en su último nivel de energía. Efectivamente, Pau, el hidrógeno tiene un electrón y el helio tiene 2 electrones. ¿Sí? ¿A qué te refieres con una G, Pau? Ok, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ir checando Pau y los demás chicos y chicas, ¿sí? Cómo están distribuidos los electrones y cómo coinciden los modelos atómicos que propusieron los científicos a través de los años con la tabla periódica y cómo es que se encuentra la materia organizada o distribuida en cuanto a sus partículas fundamentales, que son los protones, electrones y neutrones. Ok, algo importante que decía Bohr era que el átomo podía pasar, que el electrón podía pasar de un nivel de baja energía a un nivel de alta energía. Por ahí coincide para algunos elementos, pero para algunos otros no va a coincidir. ¿Por qué? ¿Sí? Básicamente, Bohr maneja lo que son niveles de energía, ¿sí? Algo que la mecánica cuántica, en los modelos actuales, los modelos de Schrödinger, los modelos de Sommerfeld, la teoría cuántica de Max Planck, dicen, ok, Bohr tiene razón, son 7 niveles de energía, pero ¿qué creen? En esos niveles de energía hay subniveles de energía, donde se encuentran distribuidos los electrones. Y entonces dicen, esos subniveles de energía les vamos a llamar, la mecánica cuántica les llama S, P, D y F, ¿sale? Que eso es parte de lo que vamos a revisar el día de mañana, que son modelo de Bohr y configuraciones electrónicas, ¿ok? Entonces, la mecánica cuántica es el modelo atómico actual o propone el modelo atómico más actual hasta el momento. Efectivamente, por ahí a lo mejor ya ustedes leyeron o escucharon que el átomo pues no nada más tiene estas partículas fundamentales o esas 3 partículas fundamentales, que todavía el átomo
se puede separar en otras partículas todavía mucho más pequeñas, ¿sí? Que le dan otras propiedades químicas al elemento, ¿sale? Pero nosotros nada más nos vamos a enfocar al estudio de los protones, de los electrones y de los neutrones, ¿vale, chicos? Entonces, la materia se comporta de tal forma que debe de ser estable, ¿sí? Hay mucha energía ahí involucrada en el átomo, pero para que el átomo sea estable, debe de completar la regla del octeto. Y aquí me dice Bohr, todos los elementos en su último nivel de energía deben de tener 8 electrones. Y eso nos coincide, ¿verdad? Si revisamos la tabla periódica, la última columna se llaman gases nobles. Me voy a adelantar un poquito, luego lo vamos a ver a profundidad. Esa familia que se llama gases nobles, si ustedes la revisan, es estable. Su valencia o su estado de oxidación es de 0. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan electrones. Son totalmente neutros, son estables. ¿Por qué? El helio tiene 2 electrones, ¿sí? Y su estado de oxidación es de 0. El neón tiene 10 electrones, 2 en el primer nivel y 8 en el segundo nivel, ¿sí? Revísenlo y van a ver 2 electrones y 8 electrones, me va a dar 10, que es el número atómico del neón. Luego viene el argón. El argón tiene 18 electrones, ¿sale? Y entonces si ustedes checan, todos esos elementos en su último nivel de energía tienen 8 electrones, lo que hace que el elemento sea estable. El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, que son los gases nobles, todos esos elementos van a ser estables porque en su último nivel tienen 8 electrones, tal como lo especifica Bohr en su modelo atómico, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar nosotros? El modelo de Bohr, ¿sí? Se cumple para la mayoría de los elementos la distribución, pero no se cumple para todos. Va a haber por ahí uno que otro elemento donde, ¿qué pasa con este electrón o qué pasa con el modelo de Bohr? No concuerda, no coincide, ¿sale? Por eso la mecánica cuántica dice, ok, no estamos considerando que el átomo, ¿sí?, tiene subniveles de energía, y entonces en esos subniveles de energía es donde se encuentran distribuidos los electrones, ¿sí? Por eso la mecánica cuántica propone tipo S, orbitales tipo S, orbitales tipo P, orbitales tipo D y orbitales tipo F. ¿Ok? A ver, déjenme checar si no les pasé mal el dato. Si no, chequenlo ahí nada más. Son 2 en S, 6 en P, 10 en D y 14 en F. Si alguien los puede sumar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, corrijo aquí entonces. Aquí son 32 electrones. Les puse 36. Y son 32 electrones. ¿Vale? ¿Sí? Porque son 2 y 6. Y aquí son 10. Y acá en F son 14. ¿Vale? Si ustedes lo suman, me tiene que dar este número de acá. Vale. Ok, entonces, chicos, para mañana vamos a revisar el modelo de Bohr y vamos a revisar configuraciones electrónicas si nos da tiempo, y vamos a ir relacionando lo que es el modelo de Bohr con las configuraciones electrónicas para ver el modelo atómico actual, ¿vale? Entonces,